Mmm. Rico mate. Hola, querido, querida, amado, amada. Qué bueno que nos volvamos a ver una vez más. Espero que estés muy bien. Me alegro una vez más estar compartiendo con cada uno de ustedes, contigo. Y bien, vamos a ver en este video muy especial. Te vengo a traer el top 9 formas de cómo utilizar la bobina BAC en nuestro vehículo, cómo tener un super vehículo de 25, 30 o incluso más de eficiencia en combustible, pero además veremos un montón de otras aplicaciones en las que obtendremos un montón de otros beneficios además del ahorro de combustible. Así que bien, te invito a compartir este video, a acompañarme hasta el final, ya que en el final veremos la parte más importante, como es un top 9. Son 9 partes y bueno, la primera parte es la más importante. Así que en cada uno de estos pasos explicaré todos los básicamente de los detalles de la cantidad de vueltas, de más o menos los lugares y cuáles van a ser las funciones, cuál es la explicación teórica, por lo menos, de qué es la eficiencia que van a brindar este tipo de aplicaciones en estos lugares. Así que es muy importante que lo veas hasta el final. Recuerda compartir este video, coméntame qué opinas y cuál de estos pasos te parece el más apropiado, el más interesante, el mejor de todos. ¿Cuál es para ti el mejor paso? Así que bien, antes que nada, empezando con una pequeña aclaración muy básica, la bobina BAC de Tesla, mezcla de Tesla y Belacapunti Merrao, diseñada por el señor Marco Coca, ciudadano italiano que vive en Roma, nos dice que básicamente es una bobina bifilar, a diferencia de la patente, que la patente es una bobina de un solo filamento de alambre o de cable de cobre que está conectado en forma de cortocircuito, es decir, el final de los cables se unen de modo cruzado, de tal forma que el flujo se empieza a retroalimentar en su interior y de esta manera esta bobina se transforma en una bobina de inducción. Ahora bien, esta bobina no se conecta a una fuente de energía eléctrica, ya que ahí sí podría generar calor. Este flujo iónico sería mucho más intenso y ahí sí podría ocurrir, como me decía un suscriptor, de que me preguntaba, ¿no se me irá a prender fuego el auto si la pongo en el conducto de combustible? No, si la instalamos en forma de autoinducción no existe ninguna posibilidad de que le haga ningún efecto maléfico al vehículo. Al contrario, tendremos un montón de efectos muy buenos para la salud de nuestro vehículo, para la salud de nuestro bolsillo y para el bienestar y la comodidad de nuestro manejo del vehículo. Así que bien, como te digo, la bobina va bien apretada contra los caños. Yo realmente me hubiera gustado quería tener la oportunidad de hacer este video explicándotelo directamente en un vehículo, pero realmente no he podido. Por ahí más adelante, si llego a conseguir algún vehículo con el cual experimentar estas tecnologías, te estaré haciendo parte por parte estas diferentes aplicaciones, pero por ahora te voy a compartir la teoría en formato audiolibro, es decir, que voy a estar leyendo y si puedo mostrarte algunas imágenes, este top 10, ya que me tengo que sentar ahí en la computadora. Así que por ahora te lo explico. Es poner una bobina y es bien apretada, una bobina. Haremos, por lo general son en sentido de las agujas del reloj, ya te he explicado. Este sentido carga positivamente las partículas. En el caso de lo que es el consumo de vehículo, polariza positivamente el combustible o incluso el gas, haciendo que este combustible se queme mucho mejor, mucho más eficientemente. Y luego las conectamos en cortocircuito, en forma cortocircuito, es decir, si acá tengo una punta con raya y tengo otra punta, le voy a conectar acá a la otra punta que es el cable liso y voy a conectar estas dos, luego la otra al revés.
la que tiene raya, la conectaré con el cable liso. Estos los voy a aislar muy bien y luego a la bobina la vamos a envolver con cinta de aislar al menos 3 vueltas completamente, cosa de que bien aislada y la inducción se vaya hacia adentro. Igualmente parte sale hacia el exterior, pero principalmente se va a ir hacia adentro. Otra aclaración más antes de empezar con el video. Estos beneficios y ahorros, a diferencia de como lo vimos en la patente, ya te mostré un video donde hicieron una prueba en la patente, para la prueba de la patente, lo probaron en motocicletas. Y primero hicieron un recorrido de la motocicleta con el tanque lleno y contabilizaron cuánto distancia recorría, cuántos kilómetros recorría con un tanque lleno. Y luego pusieron la bobina en el tubo de combustible e inmediatamente hicieron la prueba observando una casi imperceptible, pero se contabilizaron algo de incremento de eficiencia, pero muy poco. ¿Y esto por qué? Porque el proceso de inducción de forma pasiva de esta bobina de inducción autoinductiva es un proceso lento que primero se va a ir saturando la bobina en su interior de flujo iónico, luego este flujo iónico saturará ese interior y pasará al tubo, al conducto, a los conductos de combustible, y luego este conducto de combustible ionizado ionizará el flujo de material que nosotros queramos ionizar, sea aire, agua o incluso combustible, gas, etcétera. Es decir, que el proceso para llegar a un proceso óptimo tarda aproximadamente un mes, según lo que cuentan. Al menos 3 días para ver algo de mejora en eficiencia, pero la eficiencia óptima se puede percibir a partir de un mes de que se ha instalado esta bobina. Por eso es muy recomendable ponerlo y ir probando, y de a poco vas a ir viendo las diferencias, vas a ir viendo cómo cada vez el motor anda mejor, cada vez el motor rinde más. Cada una de estas aplicaciones que vamos a ver se van a ir viendo paso a paso, día a día, cómo va mejorando, pero no es inmediato de que de un momento para el otro funciona como lo probaron en la patente. Así que, aclarando eso, te invito a acompañarme en este video hasta el final. Recuerda, top 9 utilidades de la bobina BAK para mejorar la eficiencia en los vehículos. Así que te invito a acompañarme hasta el final. Bobina bifilar BAK. Bueno, como decimos, ¿no? Para las bobinas bien alineadas, para ir las bobinas bien, en realidad depende del caño, porque si la apretás mucho con un caño, en un caño de conducto de combustible, si la apretás muy fuerte puede ser perjudicial. Tiene que estar lo suficientemente apretada como para que quede bien alineadas, digamos alineadas así, sin que quede separados. Bien alineadas las vueltas contra el caño y todas las vueltas bien ordenaditas, es decir, que vaya toda bien ordenada y bien alineada. Y una vez ahí que la tenemos la cantidad de vueltas medidas y justas, cortamos el cable a la medida, conectamos y bueno, ahí lo envolvemos con cinta aislar. Top número 10, aplicaciones bobinas BAK para vehículo. Tenemos en el 10º puesto climatización segura para vehículo con la bobina BAK. En una tubería por donde pasa el gas refrigerante se colocan 13 vueltas de la bobina BAK. Entre la unidad exterior y la unidad interior del aire acondicionado del vehículo se necesita un tiempo más corto para alcanzar la temperatura deseada. Incluso los acondicionadores de aire que tienen dificultades para enfriarse comienzan a enfriar mejor. Top número 9. Menor dispersión eléctrica. Bobina BAK montada en el sistema positivo del teleférico 28 vueltas. Dentro de los cables positivos del sistema de 12 volts de corriente continua de automóviles, especialmente con respecto al alternador y el motor de arranque del motor, circula bajo voltaje de alta corriente que se dispersa a su alrededor un campo electromagnético considerable. La bobina BAK recupera parte de este campo disperso por el exterior del cable y lo fuerza dentro del propio cable.
evitando dispersión y aumentando significativamente el paso de corriente al usuario conectado. Al montar la bobina BAC en el cable positivo que conecta la batería con el alternador mejora la carga de la batería. Al montar una bobina BAC en el cable positivo que conecta la batería con el motor de arranque, se mejora el arranque del motor en todas las condiciones, recomendado especialmente para motores diésel y o motores grandes que generalmente tienen dificultades para arrancar durante la temporada de invierno. Top número 8. Reducción de los rodamientos de fricción. Bobina BAC montada en el cubo, ejes giratorios. Cuando se monta una bobina BAC en el cubo de las ruedas, como por ejemplo en el caso de la bicicleta, cuando gira se reduce significativamente la fricción de los rodamientos sobre los que gira, con la consistente menor fuerza requerida para mantener la rotación. Requiere menos esfuerzo físico, o en este caso menor esfuerzo del motor, para mantener y aumentar la velocidad de marcha. Esta aplicación en el caso de vehículos grandes puede ser montado sobre los cubos de las ruedas de camiones, de vehículos, de camiones de carga, de vehículos grandes, y en el caso que se puede ser en las llantas de los autos. Top número 7. Mejor servicio de FM y también de comunicaciones de radio en el caso de la comunicación de camiones. Bobina BAC montado en el cable de la antena de radio del automóvil, 15 vueltas. Al montar una bobina BAC en el cable de la antena de radio de FM del automóvil o en la antena de comunicación de radio de un camión o un vehículo, la recepción de la señal mejora significativamente y también la posibilidad de recibir más estaciones de radio, aún por investigar más pruebas. Top número 6. Mantener más calor. BAC bobina montado en la tubería del circuito de radiador del motor, 13 vueltas. Ayuda a limpiar el circuito de sus sensores. El agua contenida se calienta antes y permanece un poco más caliente en el circuito, lo que ayuda a evitar que el motor se enfríe demasiado por la noche cuando baja la temperatura en el exterior, o en el caso de que todas aquellas situaciones en las que se baja la temperatura en el exterior, dificultando el arranque en frío y el calentamiento del motor. Por otro lado, en este caso, recomendamos cuando la temperatura en el exterior es muy alta o en lugares con temperatura ambiente alta, no se recomienda esta aplicación del montaje para evitar sobrecalentamiento del agua en el radiador y un aumento excesivo de la temperatura del motor. Top número 5. Fluidificar el aceite del vehículo con la bobina BAC en tuberías neumáticas donde fluye el aceite de la dirección asistida, 15 vueltas. Este caso también puede ser utilizado para cuando vehículos grandes de carga y descarga, máquinas de trabajo que tienen sistemas hidráulicos de movimiento, también pueden ser aplicadas estas bobinas para mejorar el rendimiento de dichos sistemas hidráulicos. Reducción de la viscosidad y o reducción de la fricción del flujo de aceite dentro de las tuberías y engranajes. Montaje de una bobina BAC en la tubería donde fluye el aceite de dirección del volante, por ejemplo, la viscosidad del aceite que fluye a través del circuito se reduce y por lo tanto su fricción. La dirección se vuelve más suave y ligera y más fácil de girar, utilizando menos fuerza que antes. Resultado: mayor suavidad de dirección y mayor comodidad de conducción, especialmente durante maniobras y o estacionamiento. Top número 4. Fluidificar el aceite del motor. Montado en tuberías por donde fluye el aceite del motor, 13 vueltas. Reducción de la viscosidad y o reducción de la fricción del flujo de aceite dentro de las tuberías y engranajes. El montaje de una bobina BAC en el cuerpo, copa de filtro de aceite del motor, reduce la viscosidad del aceite que fluye hacia el motor, por lo tanto su fricción, y hay una mayor adherencia del aceite a las superficies que lubrican y protegen con el desgaste. Una modesta reducción en el consumo de combustible, aún por probar en profundidad su eficiencia, una mayor fluidez del cambio de marchas y una mayor comodidad de conducción.
Top número 3. Ionización de aire. Bobina BAC en tuberías de paso de aire 8 vueltas. Reducción del combustible energizado e ionizado en el aire de entrada y recirculación de los escapes. Mejora notablemente la combustión montándola en el tubo de entrada del aire del motor. Montaje de la bobina BAC en el tubo donde el aire pasa del exterior al interior del vehículo se ayuda a la ionización, a la calidad y la limpieza del aire en el interior del vehículo. Llegamos al top número 2. Carga eléctrica. Bobina BAC en los cables de bujías, motor de gasolina, 13 vueltas. Al ensamblar una bobina BAC en el cable donde fluye alto voltaje como los cables de bujías de motores de gasolina, parte del campo eléctrico de alto voltaje se acumula fuera del cable, debido a un aislamiento deficiente que no protege al 100% los campos creados por el paso de la corriente que ocurre. El campo electromagnético acumulado por la bobina crea en consecuencia otro campo electromagnético interno dentro del cable que se agrega a la corriente y al voltaje de circulación, aumentando la intensidad de la descarga eléctrica en las puntas de las bujías. Esto permite una optimización y una reducción de la dispersión de la potencia de carga generada para producir la chispa en la bujía, por lo tanto, una mayor eficiencia general del vehículo, ya que una chispa más potente permite una mejor combustión de la mezcla de aire y del combustible del motor. Resultado: mayor par motor, mayor fluidez de rotación del motor, menor consumo de combustible, reducción del consumo de alrededor de un 15%. Aún está por probarse la verificación de este rendimiento. Y la reducción, también tenemos la reducción de vertidos contaminantes. Y por fin llegamos al top número 1. Ahorro de combustible con la bobina BAC en gasolina, diésel, LPG, GNC, líneas de combustible. 13 vueltas más 7 vueltas en el caso de gasolina. A estas le sumaremos 4 vueltas más en el caso de diésel, LGP, gas, metano. 2 carretes BAC separados, montados en el mismo tubo. En tractores, camiones, autobuses, excavadoras y motores de diésel grandes, colocar 2 bobinas antes del filtro diésel y 2 después del filtro diésel. Reducción del consumo aproximadamente un 25% en vehículos sin unidad de control. Reducción de consumo aproximadamente de un 20 o 30% en vehículos con unidad de control. Es recomendable montar la bobina BAC y desconectar la batería durante al menos 12 horas para restablecer la unidad de control de la configuración de fábrica, para que se vuelva a conectar la batería. En los primeros kilómetros recorridos más tarde, la unidad de control se actualiza con valores nuevos y optimizados que han realizado una modificación en el combustible que ahora es mejor. La limpieza interna del motor, válvulas, inyectores, carburador, tuberías, tubo de escape, en un tiempo estimado de aproximadamente un mes. Reduce significativamente la contaminación de gases de escape hasta un 80% menos. Pruebas realizadas durante la revisión. Magnetización de combustible, sin imán y sin tipo de fuente de alimentación y baterías. La tubería de suministro de combustible no debe estar a alta presión, ya que está reforzado por una malla metálica que protege el interior de la tubería de la radiación externa. La mayoría de los automóviles tienen este tubo de goma, pero no todos. Es mejor verificar antes de la factibilidad revisando usted o con un mecánico la tubería, que podría preguntarle a su mecánico si puede adaptarse a su vehículo o puede construirlo directamente en la tubería existente, incluso si está hecha de metal. En tuberías de combustible, gas, diésel, gasoil, diésel, GLP, metano, automóviles, motocicletas, barcos, scooters, generadores de calderas de gas, hornos de gas, estufas de gas. Más potencia y menor consumo de un 25 a un 30%. Un campo magnético, el concentrado producido por la bobina BAC, genera polarización de las partículas de combustible y las carga positivamente, y puede quemar más rápido y casi por completo, reduciendo el consumo de combustible y aumentando el rendimiento del motor, la potencia y revoluciones del motor.
Las condiciones de combustión de mezcla magnetizada son cercanas a las óptimas de las sustancias tóxicas se reducen y como resultado desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, la acción de la bobina BAC es similar a la acción de un convertidor catalítico. Además, el combustible magnetizado no solo se deposita en forma de sedimento o hollín en las válvulas, inyectores, cilindros o bujías, sino que también los limpia de las incrustaciones anteriores. Por lo general, este proceso lleva tiempo, por lo que se logra una eficiencia óptima progresivamente. Como te comentaba, en este caso vemos que es mejor evitar colocar extremadamente muy apretada la bobina BAC sobre la tubería de combustible de vehículo para evitar tener problemas de que con la temperatura o diferentes cuestiones estas tuberías pueden aumentar o disminuir su tamaño en el caso de tener partes metálicas o ser de metal, por lo cual es mejor evitar ponerla extremadamente apretada, permitir que tenga una ligero fluidez de trabajo para que evitar roturas en el caño. Y la otra cuestión es que tendremos una mayor eficiencia de consumo, la veremos aproximadamente luego del mes. Irá de a poco, progresivamente, hasta que se verá completamente. Y como verás, aquí vemos que esta aplicación de este sistema para mejorar la eficiencia del combustible, además de reducir un 20 o un 30% el consumo de combustible del vehículo, genera ahorros en cuanto a con menor consumo de aceite y también menor gasto en mantenimiento del motor. Las bujías se deteriorarán menos y las diferentes partes del motor tenderán a durar mucho más. Así que este ha sido el top número 10. Aplicaciones de la bobina BAC para vehículo. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda compartir este video, suscríbete al canal para tener más noticias. Espero pronto estar mostrándote algún video en relación a estar aplicando esta bobina. Y bueno, muchas gracias por ver, muchas gracias por participar. Recuerda compartir este video, es muy importante. Y comenta cuál de estos 10 pasos te ha gustado más. Muchas gracias por ver. Bien, una última aclaración que te quería hacer antes de terminar con el video y es la siguiente. El asunto de el tamaño del cable es relativo. Todos piensan que por ahí si le ponen un calibre de otro tamaño quizá no funcione, pero funciona. Probablemente funcionan mejor los cables más gruesos. El asunto es que si tenés una tubería finita no le vas a poder poner un cable grueso. En cambio, si tenés una tubería más grande, por ahí sí le vas a poder poner un cable más grueso. Y bueno, el tema de... hay una medida recomendada que bueno, es un cable más o menos así como este. Pero ya te digo, si el lugar donde la vas a poner tiene un diámetro grande, podés poner un cable más grande que no pasa nada. Al contrario, va a funcionar mejor. El asunto es que no lo vas a poder poner un cable grande en una tubería chica, entonces en esas tuberías más pequeñas va a convenir un cable más fino. Así que bien, esto fue el top 10, en realidad te había dicho top 9, pero es top 10 mejores utilidades o diferentes formas de la bobina BAC, aplicaciones de la bobina BAC para vehículo, donde de esta manera y con todas estas aplicaciones mejoramos prácticamente todos los aspectos de nuestro vehículo. Así que muchas gracias por ver este video y ahí nos vemos. Hasta luego.